25 de diciembre de 1944. Navidad. El cielo sobre Europa está bajo, gris y pesado. Un P-51 Mustang avanza rápido, muy rápido, casi pegado a la estela de su objetivo. El piloto ve al avión enemigo por un instante, lo pierde en la bruma, lo vuelve a ver y acelera. Desde arriba parece una persecución normal. Otro aparato alemán intenta escapar y un Mustang con un piloto experto hace lo que ha hecho tantas veces: acercarse, colocarse bien y terminar el trabajo. Pero abajo, en tierra, una batería antiaérea estadounidense mira hacia el cielo y ve otra cosa. Una silueta que cruza demasiado bajo, demasiado rápido, demasiado cerca. Y en esos segundos ocurre algo que después nadie contará bonito. Porque ese día no lo detuvo el enemigo, lo detuvo el fuego de los suyos. Y lo más importante ni siquiera es cómo, sino por qué pasó. Porque en esos detalles está el verdadero precio de la guerra. Quédate hasta el final. Allí está la respuesta clave. ¿Qué creyeron ver los hombres en tierra? ¿Por qué decidieron tan rápido? ¿Y por qué uno de los mejores pilotos de P-51 terminó en el lugar equivocado en el segundo equivocado? ¡Vamos! Hola, queridos amigos. Gracias por estar aquí. Si les apetece, escriban en los comentarios cómo se llaman y desde dónde nos ven, de qué ciudad o de qué país. Me interesa mucho saber qué compañía tan buena se reúne hoy por aquí. Y una pregunta más, sencilla pero importante. ¿Qué creen que es más peligroso en una guerra? ¿El enemigo que ves o un error que no esperas? Escriban, enemigo o error. Ahora volvamos a la mañana de Navidad de 1944. George Preddy era uno de esos pilotos de los que los compañeros hablaban con pocas palabras. Cumple. Sin ruido, sin teatro. En la aviación de caza estadounidense era conocido por sus resultados, especialmente en el P-51. A finales de 1944, tenía fama de ser un hombre que encontraba al adversario y sabía cerrar la jugada. Y aquí hay algo importante. Esta historia no trata solo de mala suerte. Trata de la ironía de la guerra. Porque muchas veces salió de situaciones complicadas. Muchas veces regresó cuando otros no lo lograron. Y al final, lo decisivo no fue un duelo perfecto ni la habilidad del rival, sino un instante en el que el caos y las prisas ganan, cuando decidir quién es quién puede ser más difícil que disparar. Para entenderlo, hay que ver cómo era diciembre de 1944. A finales de 1944 la guerra ya no era el comienzo, cuando todo se hace con calma y según el manual. Era una guerra cansada, tensa, rápida, llena de aviones, vehículos, mensajes por radio y decisiones tomadas a toda prisa. El tiempo a menudo era malo. Nubes bajas, visibilidad cambiante. Los pilotos se veían obligados a volar más bajo de lo deseado, y cuanto más bajo vuelas, más cerca estás del área donde operan tus propias baterías antiaéreas. Y hay otro factor, la velocidad. El P-51 era un avión muy rápido. Si pasa bajo y a gran velocidad, desde tierra puede parecer que está encima de ti en un instante. Al personal de la batería le quedan segundos para reaccionar. Y si ya están nerviosos, si esperan ataques a baja altura, si han visto incursiones rápidas, la reacción se vuelve muy directa. Mejor no dejarlo pasar. No es una excusa, es una explicación de por qué tragedias así podían suceder. Y con ese ambiente empieza la Navidad que terminará siendo el último vuelo de Preddy. La Navidad en la guerra es una mezcla extraña. Por un lado, la gente intenta conservar algo de normalidad. Alguien recuerda su casa, alguien guarda una carta, alguien comparte un pequeño detalle. Por otro lado, las misiones no desaparecen. Los cazas siguen despegando, patrullas, escoltas, interceptaciones. El trabajo continúa. En días así el ánimo engaña. Parece que todo está un poco más suave. Pero el peligro no se va. A veces, precisamente por un pequeño relajamiento, el error está más cerca.
Preddy se prepara con calma. No como alguien que busca una hazaña, sino como alguien que hace su trabajo tantas veces que el riesgo forma parte de la rutina. Revisión del avión. Un par de palabras con los mecánicos. Gestos habituales, como siempre. Y despega. En el aire, todo cambia rápido. Al principio es búsqueda, luego llegan avisos por radio. En algún punto, adelante, detectan un avión alemán. El objetivo intenta escapar. La altura no es grande, el tiempo estorba. El contacto visual aparece y desaparece. Preddy lo ve y hace lo que mejor sabe hacer. Se coloca para la persecución. Y aquí conviene entenderlo. Perseguir no es ir detrás. Es una matemática constante. ¿Cuánto cierras la distancia? ¿Qué ángulo te conviene? ¿Dónde las nubes te taparán la vista? Si el enemigo puede arrastrarte hacia una zona peligrosa desde tierra. Y, sobre todo, si no perderás la visión general por concentrarte demasiado en un solo avión. Los pilotos experimentados suelen ganar porque no sueltan esa visión completa. Preddy aumenta potencia. Desciende. Vuelve a ver al objetivo. Primera pequeña culminación. El avión alemán gira, intenta zafarse, y Preddy no lo suelta. Va tras él. Ahora bajemos a tierra. Una batería antiaérea no es un botón ni una máquina automática. Son personas. Miran hacia arriba y ven aviones que pasan muy rápido y muy bajo. Tienen una tarea clara: no permitir que el enemigo se cuele. Y si en esos días ya hubo intentos de pasar a ras de suelo, el sistema nervioso de un equipo trabaja de otra manera. Ellos no ven lo que ocurre dentro de la cabina del P-51. No escuchan todas las comunicaciones. Su realidad es el cielo, las siluetas, la velocidad y los segundos que quedan. Y entonces detectan un avión rápido, a baja altura. Quizá lo ven tarde, quizá el contorno se confunde en la bruma, quizá sale de una nube de manera repentina. Alguien da la orden. Preparados. Pasan 2 o 3 segundos y la decisión está tomada. En el aire, Preddy está cada vez más cerca. El objetivo va delante. La distancia se acorta. Es ese momento en el que el piloto siente un poco más y ya está. Pero ese momento también es el más peligroso, porque puedes estar más bajo de lo que planeabas, más rápido de lo que calculabas y mucho más cerca del suelo. Preddy está concentrado, siente que ya casi tiene la situación resuelta. Y justo ahí, el destino se cruza con la lógica. En tierra, la batería abre fuego. No contra Preddy, no contra un compañero. En su cabeza están haciendo lo correcto. Y en ese mismo instante, el P-51 entra en el sector de tiro. Desde arriba se ve así. Todo va como siempre, y de pronto hay destellos desde abajo. No los destellos a los que el piloto se acostumbra en un combate aéreo. Otros, desde tierra. Preddy reacciona al instante. Pero cuando vuelas bajo y rápido, no existe un segundo intento para corregir con calma. El P-51 recibe impactos. Pierde la posibilidad de continuar el vuelo con normalidad. Todo se decide muy rápido, y aquí hay un detalle casi increíble. El avión alemán quizá ni siquiera entendió lo que había ocurrido. Iba escapando, y de pronto la persecución desapareció. En tierra al mismo tiempo llega la comprensión. Era uno de los nuestros. Esa idea cae como agua helada. Nadie celebra, nadie grita «bien». Al contrario, aparece un silencio. Y ese silencio es lo que hace esta historia tan pesada. Después, muchos intentan entender qué pasó. Por radio llegan preguntas. Alguien busca con la vista. Alguien no quiere creerlo. Porque hay cosas que la mente no acepta de inmediato. Era un piloto experto. Volaba un P-51. Estaba en plena persecución. Pero el hecho queda. En la Navidad de 1944, uno de los pilotos más destacados quedó atrapado por su propia zona de defensa. Y no es culpa de una sola persona. Es una cadena de factores: nubes bajas, velocidad, poca altura, tensión en las baterías y un segundo en el que una silueta se interpreta mal.
La guerra es un sistema enorme, y a veces el sistema se equivoca con los suyos. Vamos a resumirlo en 3 razones, con palabras sencillas. Primera, el tiempo para decidir. Cuando un avión cruza bajo y rápido, desde tierra hay segundos para actuar, a veces menos, y en ese punto una confusión no parece confusión, parece reacción. Segunda, la visibilidad. Diciembre, bruma, nubes, cielo gris. En esas condiciones, desde el suelo una silueta puede leerse peor de lo que imaginamos hoy viendo fotos con calma. Tercera, el factor humano en una guerra agotada. A finales de 1944 todos vivían en modo alerta. Mucha gente temía dejar pasar al enemigo. Y ese temor a dejarlo pasar a veces pesa más que el temor a equivocarse. Esa mezcla hace posible una tragedia así. Las historias de ases suelen sonar iguales. Despegar, combate, victoria, regreso, condecoraciones. La historia de Preddy rompe ese esquema. Tiene un golpe principal, no de acción, sino moral. Puedes ser excelente, puedes hacer muchas cosas bien, puedes superar muchos momentos difíciles, y aún así, un episodio breve, una confusión en el lugar equivocado, puede cambiarlo todo. Y hay otra razón por la que esta historia se queda en la memoria: la fecha. Navidad es símbolo de hogar y de paz, y aquí aparece un contraste amargo. Después de la guerra quedan los nombres y queda la memoria. George Preddy es recordado como uno de los pilotos más eficaces del P-51 en la etapa final de la guerra. Su historia nos recuerda que incluso en un ejército donde todo se apoya en disciplina y normas, hay cosas que nunca se controlan del todo. Un instante, la visibilidad, una reacción humana. Si han llegado hasta aquí ya tienen lo esencial. A veces el destino no lo decide quién es más fuerte, sino quién se equivoca en un segundo. Y ahora, amigos, me gustaría leerles. Escriban en los comentarios. ¿Creen que estas situaciones se podían evitar? ¿O en la guerra son inevitables? ¿Y qué les parece más peligroso? ¿El enemigo o el error? Si les gusta este formato, tranquilo, detallado, minuto a minuto, suscríbanse al canal Historias que cambiaron la guerra. Aquí contamos historias en las que un detalle lo cambia todo. Y en el próximo episodio veremos otro caso real en el que todo tenía que terminar de otra manera, pero la historia fue contra la estadística.